Hola niños y niñas, bienvenidos nuevamente a nuestra clase virtual. El día de hoy vamos a trabajar el área de aritmética. Hoy día vamos a trabajar dos temitas. El primer tema es de la unión de conjuntos. Profesor, ¿qué será la unión? La unión de conjuntos viene a ser de dos o más conjuntos. Es el conjunto formado por todos los elementos que pertenece a ambos conjuntos. ¿Cómo se lee? Observemos. S, conjunto S, unión con el conjunto O. Ahí está. S, unión con el conjunto O. P, U, Z. ¿Cómo se lee? Conjunto P, unión con el conjunto Z. Y por último tenemos a la T, U, J. ¿Cómo se lee? Conjunto T, unión con el conjunto J. Vamos a ver su denotación. Si yo digo conjunto J, unión con el conjunto K, ¿cómo sería su denotación? Profesor, sería J, U, K. J, unión con K. El siguiente ejemplo es F, conjunto F, unión con el conjunto C. Entonces, su notación sería F, U, C. Y por último tenemos al conjunto B, unión con el conjunto V. Y su denotación es B, U, V. Vamos a ver algunos ejemplitos. Por ejemplo, aquí tenemos dos conjuntos, conjunto F, conjunto H. Vamos a hallar la unión de estos dos conjuntos. Miren, también le he representado en llaves. ¿Se acuerdan que es diagrama de Venn y aquí es en llaves? ¿Cómo sería en unión? Unión es cuando vamos a unir todos en un solo conjunto, todos esos elementos del conjunto F con el conjunto H. Observemos. Miren, ya hice otro conjunto, pero con su denotación. En cada conjunto había una letrita, ¿verdad? En cambio, acá en la unión, en la casita va a estar la denotación. Conjunto F, unión, conjunto H. Este es el diagrama de Venn. Profesor, ¿y cómo será en llaves? Ahí está. Igual. Sabemos que los números tienen un orden ya establecido. Entonces, ¿cómo sería? F, ¿no? Conjunto F, unión con el conjunto H. Es igual, abro llaves y escribo todos los elementos del conjunto F y del conjunto H. Como podemos observar aquí, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está. Siguiente, tenemos dos conjuntos, conjunto A, conjunto Z. En el conjunto A encontramos tres nombres de personas. En este caso son masculinos, en ambos. Acá tengo 3 y en el conjunto Z tengo 2 elementos. Y aquí lo he representado en llaves. También lo puedo hacer, también lo podemos representar solamente en llaves. ¿Y cómo queda? A unión Z, ¿no? Conjunto A, unión Z, es igual y escribo todo, ¿no? Iván, Carlos, Pablo, Luis, Marcos. Todo. Ni que me falte ningún hito. Y en conjunto, miren cómo he hecho.
como lo hemos elaborado, escribimos todos los nombres. Si hay 5 nombres aquí, aquí deben estar los 5 nombres. Si hay 10, aquí están los 10. Y en la casita vamos a escribir su denotación. A conjunto Z. A unión Z. Profesor, ¿y qué pasa si me dan en llaves? Me dicen hallar la unión del conjunto E con el conjunto I. Sabemos que acá en llaves tenemos nombres de nuestros compañeros, compañeras. Tenemos Cielo, Luisa, Ana, Luana. Y en el conjunto I tenemos a Sandra, Bianca y Hilary. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. En llaves vamos a colocar su denotación conjunto E unión con el conjunto I. Y comienzo a escribir todos los nombrecitos que aparecen en las dos llaves. Lo hacemos en uno solo. Y profesor, y en conjunto, en diagramas de Venn, lo hacemos de esta forma. Conjunto E, unión con el conjunto I. Ahí está. Y escribimos todos los nombres de mis compañeras. Aquí está. Muy bien, acá tenemos otro ejemplito. Conjunto F, conjunto H. ¿También solamente lo puedo representar en diagrama de Venn? Claro, también. Observemos qué elementos tiene el conjunto F y qué elementos tiene el conjunto H. Y como es unión, vamos a unir todo, desde el 0 hasta el 9. Y escribimos su denotación. Conjunto F, unión con el conjunto H. Muy bien. Siguiente. Solamente acá lo hemos representado en llaves. Sería en el conjunto S, tenemos manzana, pera, durazno, plátano. Conjunto G, mandarina, naranja, piña, uva. Entonces escribimos su denotación. Conjunto S, unión G, sería manzana, pera, durazno, plátano, mandarina, naranja, piña, uva. Escribimos todos sus elementos de los dos conjuntos. Lo hacemos en una sola llave. Eso corresponde a unión de conjunto. Muy bien, vamos a hablar acerca sobre el segundo tema, intersección de conjuntos. La intersección de dos o más conjuntos es el conjunto formado por los elementos que tienen en común ambos conjuntos. ¿Qué quiere decir? Que en ambos conjuntos va a haber elementos que se repiten en el conjunto A, tanto en el conjunto B. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero debemos de saber cómo se lee. Si nosotros encontramos esta denotación, se lee de esa siguiente forma. Conjunto S intersección con el conjunto O. Tenemos ahí el siguiente, es P con una U invertida y el conjunto Z. ¿Cómo se lee? Conjunto P intersección con el conjunto Z. T, una U invertida con una J, con la letra J, que viene a ser el conjunto T intersección J. ¿Y qué pasa si nosotros vemos la siguiente denotación? A ver, sería conjunto J intersección con el conjunto K. Y su denotación sería la primera letrita del conjunto con una U invertida con el segundo nombre del conjunto. Siguiente, conjunto F intersección con el conjunto C. ¿Cómo sería su denotación? Profesor, primera letra del primer conjunto con una U invertida y el segunda letra del conjunto C. Muy bien.
B, intersección con V. Entonces, vamos a observar la primera letra del conjunto con una U invertida con la segunda letra del conjunto, con la V. Muy bien, por ejemplo, acá tenemos dos conjuntos, ¿no? Están representados en llaves. Vamos a observar detenidamente qué elemento se repite en ambos conjuntos. Por ejemplo, tenemos al 0, 0. No lo vamos a encerrar para poder identificar fácilmente qué números o qué elementos se repiten. El 1, no. El 2, tampoco. El 3, sí, profesor. El 3 se repite. Muy bien. Y luego sigue 4. 4. Ajá, muy bien. Se repite. Ahí está. Se repite ambos. Listo. Y profesor, ¿qué hacemos con esos elementos que se repiten? Muy bien, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Miren, aquí, como es intersección, aquí vamos a unir hasta la mitad de los dos conjuntos. Y aquí en el centro, en este centro significa que vamos a escribir los elementos que tanto pertenece al conjunto F y al conjunto H. ¿No? Los elementos que se repiten lo vamos a escribir aquí en el centro. Observemos. Ahí está. El 0, el 3 y el 4. Y si nos damos cuenta que el 1, el 2 y el 8 no están encerrados, no se repiten, entonces se va aquí en este espacio que solamente le corresponde al conjunto F. ¿Cómo queda? Quedaría así. Este espacio solamente le corresponde al conjunto F. Y en el conjunto H tenemos igual tres números que no se repiten. Y también se va a colocar solamente en el espacio que le corresponde al conjunto H. Muy bien. Y posteriormente, aquí en el centro, donde se repite, lo vamos a pintar de cualquier color que a ustedes les guste. Y esto viene a ser la intersección. Ahí está, lo pintamos bien bonito. Y profesor, ¿cuál sería su denotación? ¿Cómo lo puedo representar en llaves? Muy bien, de la siguiente forma. Miren, conjunto F, intersección con el conjunto H, es igual, abro llaves y comienzo a escribir o a nombrar los elementos que se repite. Tenemos el 0, tenemos el 3 y tenemos el 4. Aquí ya hemos encontrado la intersección de los dos conjuntos. Otro ejemplo, miren, con palabritas. Por ejemplo, tenemos al conjunto K, conjunto M. Cada conjunto tiene una letrita y vamos a observar, vamos a encerrar qué letrita se está repitiendo. Por ejemplo, la H, no, la O, sí, profesor. Entonces la O lo encerramos la O, muy bien. ¿Qué más? ¿La L? Sí, profesor, la L. La L. L, L. Muy bien. La A, sí, se repite la A. Muy bien. Ya ustedes saben dónde se va a escribir estos elementos que se repiten. Muy bien. Seguimos, miren, otra vez. Hasta la mitad, lo unimos hasta la mitad de los dos conjuntos. Aquí está conjunto K, conjunto M, y en el centro se va a escribir los números, las letras, los elementos que se repiten. Y queda así, ¿no? O, L, A. Y profesor, ¿qué escribimos aquí solamente en el espacio del conjunto K? A las letritas que no se repiten. Entonces solamente hay uno, ¿no? La letra H. Y en el conjunto M solamente se va a quedar la S, la U y la D.
¿Y cómo queda en denotación? Ahí está. Lo representamos en llave. Entonces, conjunto K, intersección con el conjunto M es igual. Abro llaves y escribo los elementos que se encuentran en el centro. Es la O, la L y la A. Y posteriormente vamos a pintar. Solamente pintamos lo del centro. Los elementos que se repite. Todo este espacio. Muy bien. Ahí está. Muy bien. ¿Qué pasa si nosotros encontramos ya está representado, ¿no?, en diagramas? Sabemos que todos estos numeritos pertenecen solamente a A y estos numeritos solamente pertenecen al conjunto V. ¿Ya, campeones? Y profesor, ¿y lo que está en el centro? Muy bien. Lo que está en el centro van a pertenecer tanto a A como al conjunto V. ¿Ya, campeones? Y estos numeritos que están en el centro, a ver, lo vamos a pintar, ¿no? Lo vamos a pintar el color que más te guste. Por ejemplo, lo pintamos todo este espacio, todo. Y este colorcito, ¿no?, en el lugar donde nosotros hemos pintado viene a ser la intersección de ambos conjuntos. Y aquí, como podemos observar, aquí ya lo he representado en llaves. A, intersección V. Conjunto A, intersección V es igual, abro llaves, 32,69,77. Muy bien. Solamente escribo los elementos que se repiten. ¿Ya, campeones? Muy bien. Excelente, campeones. Muy bien. Hoy día hemos hablado sobre dos temitas, sobre la unión. ¿Qué trata de la unión? Cuando vamos a hacer un solo diagrama, tanto diagrama de Venn como diagrama en llaves, escribimos todos los elementos tanto del conjunto A, del conjunto B. En cambio, la intersección, ahí sí tenemos que tener, ¿no?, bien los ojitos abiertos para observar qué elementos se repiten en A y en B. Y lo vamos a representar en llaves, la intersección. ¿Y qué elementos? Los elementos que se repiten. ¿Ya, campeones? Muy bien. Eso es todo por hoy y me despido con un gran abrazo y nos vemos en nuestra próxima clase virtual.